Gracias. Muchas gracias, Julio. Bienvenidos todos de vuelta. Bienvenidos a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias por honrarnos hoy con su presencia. Dando un poquito de información y de fondo que se ha venido discutiendo hoy. Platicábamos en la mañana que el mundo está atravesando una revolución de la tecnología, de las telecomunicaciones. Intercambiamos muchas estadísticas de cómo el Internet está cambiando la forma en la que se hacen los negocios, el comercio, el empleo, la educación, etcétera. Y bueno, parte de la intención de este panel es platicar cuáles retos tiene México adelante, cómo podemos aprovechar esta revolución. Realmente hay quien ve a la revolución de las telecomunicaciones que estamos viviendo como un equivalente a la revolución industrial en su momento, y cómo los países que adoptaron, digamos, los nuevos métodos de producción brincaron a los primeros lugares de desarrollo en el mundo, y los países que no lo hicieron se fueron quedando atrás. Entonces, en esa analogía, ¿cómo podemos hacer para que México adopte y aproveche la revolución mundial que se está viviendo para convertirse en el gran ganador mundial? ¿Qué debemos hacer para aprovechar esta oportunidad? Si les parece bien, podemos comenzar contigo, Santiago Gutiérrez, presidente de la CANIETI. Muchas gracias, Manuel, por su amable invitación. Me da mucho gusto estar en el Teatro Diana. Para todos los jóvenes que están aquí, yo vivía en Guadalajara cuando este teatro fue el primer cine en 70 milímetros y que se estrenó con Cleopatra. Así es, memorabilia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde, y para contestar un poquito, o más que nada empezar una discusión sobre los temas que plantea Manuel, hacia dónde vamos, qué podemos aprovechar, etcétera, y qué importancia tiene esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Me gustaría darles un poquito de antecedentes, porque los antecedentes sirven mucho para entender por qué estamos donde estamos ahorita, y eso a su vez nos ayuda a entender hacia dónde podemos avanzar. En el 2005, que no es un año tan lejano, son solamente 7 años, había en México 1 millón de suscriptores de banda ancha. Llegábamos apenas a 1% de penetración. Hoy en día tenemos una penetración en banda ancha de alrededor de 11%. Eso quiere decir que hay 11 conexiones de internet en banda ancha por cada 100 habitantes. Y eso, si ustedes lo comparan como avance de 1 a 10, pues 10 veces es muchísimo, ¿no es cierto?, como tasa de crecimiento. Pero si lo contextualizamos en el entorno global, México con un porcentaje de 11% está entre los últimos, o el último, o el segundo, o el penúltimo en penetración entre los países de la OCDE en penetración de banda ancha. Y los países más avanzados, que son los del sudeste asiático y los del norte de Europa, los nórdicos, traen penetraciones superiores al 40%. Sin embargo, hemos avanzado mucho si se ve crecimiento relativo y contextualizado en México, pero eso también nos ayuda a ver que nos hace falta todavía mucho tramo por avanzar. En número de usuarios de internet, estamos hablando probablemente en la actualidad de un 40% de la población total, poquito más de 40%. También hemos hecho un avance notable, ¿sí? Hace unos años no teníamos ni el 20%, cuando el dato que yo les di, por ejemplo, en el 2005, no llegábamos ni al 10% de usuarios de la población, ¿sí? Otra vez es un avance, digamos, muy notable en términos de México en sí mismo, pero todavía muy lejos de los países desarrollados, en donde el número de internautas
supera el 90% de la población total. Y nosotros estamos hablando hoy en día de 40% de la población total. Y hablo de banda ancha porque banda ancha obviamente, y todo lo que implica la banda ancha, es uno de los disparadores, no solamente de cambio, sino de progreso en todos los niveles y en todos los sentidos, Manuel, es decir, nivel económico, en el universo educativo, en el universo de información, cultural, seguridad, salud, etcétera, etcétera. No hay área de la actividad humana que no haya sido tocada por este fenómeno de banda ancha. Y es tanto que hoy en día podríamos decir que todas aquellas personas que no tienen acceso, que no son usuarios de Internet, los podemos definir como los analfabetas contemporáneos. Y a ese grado se extiende la trascendencia que tiene banda ancha en este caso. Pero estamos aquí para hablar no solamente de banda ancha, estamos aquí para hablar de la evolución y del cambio hacia lo que se ha dado en llamar, por terminología de la ONU y adoptada por todos los países, en la evolución hacia una sociedad de la información y el conocimiento, que es un objetivo no solamente ambicioso, sino un objetivo absolutamente indispensable para cualquier país hoy en día, y México no es la excepción. Y evolucionar hacia una sociedad de la información y conocimiento implica muchas cosas más allá de banda ancha. Implica la adopción, por ejemplo, de tecnologías, no solamente por el mundo de los negocios, no solamente por las grandes corporaciones o las pequeñas y medianas empresas, sino de manera muy importante por toda la sociedad, por el sector educativo, por todos los sectores y por toda la sociedad, en particular por la sociedad que tradicionalmente ha estado fuera de los beneficios del avance de la tecnología y de los valores y de los bienes que produce esa tecnología. En México, y tocando ya tu pregunta de hacia dónde nos debemos mover para tener un avance mucho más, digamos, que nos coloque en el concierto global como un país no solamente competitivo, sino como una sociedad informada y una sociedad avanzada, necesitamos hacer varios golpes de timón, Manuel, respondiendo a tu pregunta. Y un golpe de timón, los golpes de timón se dan sobre aquellas palancas que activándolas puedes mover al mundo. Denme una palanca y moveré al mundo. Yo creo que todos ustedes conocen esa frase. Y hay dos palancas en México que en México no se han aplicado y que al aplicarse el progreso y el avance en tecnología se va a acelerar de manera significativa. Uno es promover el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, y particularmente banda ancha, promoverlo para que sea un derecho constitucional a nivel país. En México ya existe un estado que ya puso la muestra en este sentido, y es Colima. Colima ya tiene en su constitución estatal el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento como un derecho, y está en los párrafos iniciales. Ustedes pueden buscar la Constitución del Estado de Colima, si la pueden por ahí buscar en internet, y lo van a encontrar probablemente en la página número 2, en la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos Colimenses. ¿Por qué esta palanca movería a México? Porque al declararlo un derecho constitucional, se tendrían en consecuencia que crear los organismos adecuados, asignar los recursos adecuados, establecer las prioridades que se requieren desde la propia Ley Federal de Planeación,
y terminando, por ejemplo, plasmando una agenda digital nacional, que es lo que hemos propuesto las asociaciones que estamos representadas aquí, AMITI, AMIPSI, CANIETI, plasmadas de manera explícita en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta palanca traería una serie de consecuencias muy benéficas y que denotarían la prioridad que el gobierno federal le podría o le estaría dando al avance, a la evolución tecnológica y a la adopción tecnológica en México. Y gobierno federal no quiere decir exclusivamente el Ejecutivo, sino de manera muy importante el Legislativo, que es donde están muchas veces los golpes de timón clave para el avance de la evolución y de la adopción tecnológica. Entonces esa es una palanca. La otra palanca es una estructura de gobernanza para dirigir y liderar los esfuerzos alrededor de la adopción de la tecnología en México. Se han hecho esfuerzos muy buenos en varias secretarías de Estado y en varios estados de la República, y Jalisco es el estado donde se han hecho de los mejores esfuerzos del país. Por ejemplo, esfuerzos como en México para llevar conectividad a comunidades muy apartadas, como por ejemplo los programas alrededor de promover las tecnologías de información que promueve la Secretaría de Economía, particularmente el PROSOFT, que ha traído muchos beneficios al país, entre otro, llevarlo a exportar de $200 millones en el año 2000 en servicios de tecnologías de información en el esquema de outsourcing, a $5,000 millones al cierre de 2011. Hay programas muy buenos, iniciativas muy buenas en la Secretaría de la Función Pública con iniciativas de e-gobierno, en salud, en educación, y así nos podemos ir secretaría por secretaría. Lo que no existe es una sinergia entre todos esos esfuerzos, y no existe una sinergia porque no existe una institución que tenga la autoridad formal de integrar todas esas acciones bajo una estrategia unificada, tanto a nivel federal como a niveles locales, para llevar a cabo y desarrollar e instrumentar todos los programas. En una palabra, se lograría una sinergia maravillosa entre todos los programas que existen en la actualidad y se podría dar un salto cuántico. Y esta estrategia se puede plasmar, y esa sería la segunda palanca, en una secretaría que hemos dado en llamar de TICS, que es una secretaría de tecnologías de la información y comunicación. Y eso, Manuel, es yo creo que las dos palancas que podríamos empujar, y empujándolas en la administración siguiente, vamos a dar un avance mucho más acelerado que el que ya se logró en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus puntos de vista muy informados, me parecen, muy profundos, resultado de gran cantidad de análisis y discusión que se ha hecho no solo a nivel industria, sino con el gobierno federal, con el legislativo, con la sociedad civil. Creo que son conclusiones muy importantes que vale la pena retomar y mantener a medida que pasamos al siguiente sexenio y durante esta etapa también que todavía nos queda y que es muy relevante del sexenio que está en su último año. Mencionabas por ahí que en el legislativo es donde muchas veces se dan los golpes de timón clave, y creo que eso es una digamos excelente paso para darle la palabra a Rodrigo Pérez Alonso, diputado federal, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, quien además ha tenido mucha experiencia durante los últimos 3 años en estos temas. Rodrigo, ¿cuál es tu punto de vista? Pues muchas gracias por esta invitación y estar aquí con pues estos excelentes panelistas y esta excelente audiencia.
mi experiencia, bueno, entramos, les comento, en agosto de 2009, la legislatura, la 61 legislatura, y no obstante lo que se ha mencionado mucho en los medios, que es recurrente legislatura con legislatura, se han hecho avances muy significativos, y lo que puedo mencionar es que se han hecho avances sobre todo en el tema de sociedad de la información y del conocimiento, y eso es lo que venimos a hablar aquí. Creo yo que algunos de los ejemplos fundamentales que pues han surgido de la legislatura han sido, por ejemplo, el tema de la firma electrónica avanzada, la ley FEA, famosa ley FEA, mediante la cual pues los ciudadanos pueden interactuar con el gobierno, pueden llevar a cabo trámites, como ya los ciudadanos llevan a cabo su declaración patrimonial, y pues a través de esta institucionalización de la ley de firma electrónica avanzada, pues ya se pueden hacer pues trámites como digamos trámites y servicios de gobierno electrónico con la ciudadanía. Otra ley fundamental que se aprobó en esta legislatura también fue la Ley Federal de Competencia Económica, o las reformas a la Ley de Competencia Económica. Como ustedes saben, pues existe una concentración muy grande de los operadores de telecomunicaciones en México y de otras industrias, no solo de telecomunicaciones. La cuestión aquí es que la Comisión Federal de Competencia, la encargada, o el ente regulador encargado de sancionar prácticas monopólicas relativas y absolutas, pues no tenía suficientes dientes, y en esta legislatura nos dimos a la tarea de agregarle más dientes o de dotarle de mayores facultades a la propia Comisión Federal de Competencia, y así evitar pues prácticas monopólicas como las que todos ya conocemos. Creo que todos hemos sufrido pues precios muy altos en telefonía celular, hemos sufrido precios muy altos en internet de banda ancha, y eso significa que el mercado no está funcionando bien, y pues nosotros como pues participantes en este poder legislativo debemos de instaurar un régimen que sancione ese tipo de conductas. Pero adicional a eso, pues quisiera mencionar también cuáles son las perspectivas hacia el futuro. En la propia legislatura, como ya les mencioné, pues hemos pasado pues varias iniciativas, varias leyes, entre ellas de delitos a través de medios electrónicos, libertad de expresión en internet, etcétera. Pero creo que los ciudadanos ya están viendo más hacia adelante qué va a pasar hacia el futuro, y sobre todo en estos próximos 6 años. Y por eso pues yo los invito a que ustedes pues consulten las principales páginas o las páginas oficiales de los candidatos, de los 4 candidatos a la presidencia de la República. En este momento, mientras hablaba Santiago, me di a la tarea de verificar justamente lo que dicen estas páginas de internet, y les puedo mencionar que al menos la página de Josefina Vázquez Mota del PAN, y no quisiera aquí tomar una postura partidista, más bien es una cuestión de análisis, aunque obviamente pues yo tengo mis preferencias. Josefina Vázquez Mota pues menciona ya claramente el tema de agenda digital, como ya se mencionó aquí. ¿Y qué significa agenda digital? Pues un tema de política pública para el impulso en la ciudadanía, en las pequeñas y medianas empresas, en las empresas grandes, en el gobierno, del tema de tecnologías de la información, y sobre todo del tema de banda ancha. Creo que ese es el insumo fundamental. Otro candidato que menciona muy claramente en su página de internet como un tema fundamental de crecimiento económico es Enrique Peña Nieto. Él en su página de internet incluso incluye un documento ya de propuestas de agenda digital, y eso me parece un avance significativo. Finalmente, bueno, debo de confesar que la página de Gabriel Cuadri no la consulté con mucho detenimiento, así que ahí les ofrezco una disculpa, pero les puedo también decir que la página de López Obrador incluye algunos temas relacionados con mayor competencia en el tema de radiodifusión, y sobre todo menciona el tema de internet como derecho para todos. ¿Y por qué es todo esto importante? ¿Qué significa que los candidatos estén mencionando esto? Pues creo yo que hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido ya más de, yo diría, estamos atrasados en relación no con Estados Unidos y con países más avanzados, sino con países que son socios comerciales nuestros de Latinoamérica. Estamos atrasados 15 años. ¿Por qué? Porque países como Chile, Colombia, Argentina ya cuentan con una agenda digital.
ya se ha dado ese paso político de decidirse por una agenda digital y de un ente de política pública que coordine toda esta agenda digital. Y en México seguimos debatiendo más bien cómo nos vamos a poner de acuerdo. Entonces creo que este punto de que se mencione por los candidatos es fundamental, y nosotros pues por supuesto también, y lo digo como parte de un ente de gobierno, es importante que lo retomemos, y ustedes como ciudadanos votantes lo retomen y lo analicen con mucho detenimiento para saber por qué candidato o candidata van a votar el próximo 1 de julio. Les puedo también decir que de esto dependerá mucho de lo que suceda en los próximos 6 años de crecimiento de Internet. Si ahorita estamos creciendo, estamos haciendo el análisis ahorita, crecimos del año pasado a de acuerdo con las propias cifras de la MIPSI, 16%, no sé si esté bien, 14%, con una agenda digital yo estoy seguro que creceríamos a tasas, y lo digo de a bote pronto, a tasas mayores al 20-25%. Y eso significa que tendríamos mayores contenidos o mejores contenidos en Internet, entre ellos, por ejemplo, que ustedes pueden hacer trámites tan sencillos como ir a sacar su licencia, al pasaporte, o participar en una licitación multimillonaria. Y eso significa también pues mucho mayor eficiencia, mucho menor corrupción y mucho mejores servicios de gobierno, entre otras cosas. Pero creo que aquí el tema fundamental es, y aquí sí va mi eslogan, porque ahí van a saber por quién van mis preferencias, es que necesitamos un México conectado. Un México conectado no solo en carreteras, no solo en puertos, sino también una infraestructura sólida de banda ancha, en el que todos los ciudadanos tengamos precios accesibles y podamos contar con este Internet que todos solicitamos y que todos pedimos a precios, como ya les dije, precios accesibles, y a velocidades también que sean decentes, que no nos vendan gato por liebre, que tengamos una velocidad mínima tal vez de 5 megabits por segundo, cuando ahorita estamos teniendo un promedio de 3 megabits por segundo para bajar contenidos que cada vez son más pesados. Así que pues el trabajo, sí lo puedo decir, el trabajo del legislativo siempre va a dar pues mucho mayor potencial, obviamente, el trabajo del gobierno también, pero es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos sentados aquí, no solo en este panel, sino los que están sentados enfrente de nosotros, para que a través de su voto y a través de su impulso y presión a sus legisladores y a su gobierno, impulsen este tema de banda ancha y agenda digital. ¿Por qué? Porque al final beneficia a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Una pregunta muy rápida. Si quisiéramos mencionar, digamos, muy brevemente, las 2, 3, 4 pendientes que le quedan a la siguiente legislatura, ¿cuáles consideras tú que son en estos temas? Pues mira, yo te podría decir que dentro de todo este ecosistema que significa el Internet y la economía digital, hay el tema fundamental siempre ha sido la conectividad. ¿Y qué significa conectividad? Pues conectividad a Internet, acceso a medios de comunicación, acceso a todo este tipo de cuestiones, porque además estamos en un régimen que cada vez convergen más los servicios, ya sea de televisión, radio, Internet, en una sola vía, que es el Internet. Y yo te diría que una de las leyes más controversiales o más delicadas desde el punto de vista legislativo siempre ha sido la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ahí siempre, en el momento que alguien quiere reformar esa ley, siempre existen muchos grupos de interés que presionan para que no se reforme y se mantenga el status quo. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos para el futuro va a ser justamente esta Ley Federal de Telecomunicaciones, para que se tengan mucho mejores contenidos, o tengan mucho mejor o mayor competencia en todos los sectores, en específico el de telecomunicaciones y radiodifusión. Y pues por supuesto también otro de los temas
que yo te diría, no te puedo decir 4 porque yo creo que más bien se concentran en estos, es mayor empoderamiento del consumidor, mayor empoderamiento a través de mejores herramientas para evitar justamente los monopolios y para también denunciar prácticas que justamente lastiman y laceran al consumidor al momento de contratar cualquier bien o servicio que ofrece pues cualquier empresa, ya sea de telecomunicaciones, ya sea de cualquier servicio, incluso que ofrece el gobierno, ¿no? Entonces una pregunta para ¿se escucha? En algunos países se habla mucho del acceso universal o del internet gratis a la población. ¿Ves viable eso en México? Mira, bueno, perdón que se escapare aquí un… Adelante. No. De eso se trata, de hacerlo más interactivo. Bueno, yo te diría, uno de los candidatos, por cierto, no mencioné más a detalle, Gabriel Cuadri, sí menciona al internet como un derecho. Él dice, incluso lo mencionó en el debate, que el internet debe ser un derecho. Yo creo que es una posición, pues es una posición buena, es una posición bastante, digamos, dogmática, bastante buena, pero yo les puedo mencionar muchos derechos que existen ya en la Constitución que no se cumplen porque el Estado no tiene la capacidad o porque son etéreos, ¿no? Son cuestiones pues más dogmáticas. Uno de ellos es el acceso a la vivienda digna. Bueno, ¿cómo se tiene un acceso a la vivienda digna? Pues a través de esquemas de financiamiento, a través de que el Estado otorgue pues ciertas facilidades, y en este caso en específico, por ejemplo, y eso lo usaba como ejemplo, en este caso en específico de internet, ¿cómo es que garantizamos que el internet sea un derecho universal? ¿Cómo se haría? O sea, esa es una pregunta, creo que debemos de analizarla con mucho detenimiento. ¿Cómo se haría? Pues yo creo que se puede poner en la Constitución, pero se debe de determinar muy bien cómo se cumpliría un derecho de esta naturaleza. O que la legislación nos permita hacer cosas diferentes, ¿no? Estaba leyendo un artículo sobre, Manuel, ya me no, metí por aquí, favor, pero es que justamente este tema me apasiona. Estaba leyendo un artículo sobre cosas que están sucediendo, por ejemplo, en Sudáfrica y prototipos que hay en Brasil, inclusive en Londres, en un municipio donde hay tecnologías nuevas, muy disruptivas, que se llaman espacios en blancos, que aprovechan frecuencias de televisión. Santiago, tú y yo hemos hablado de esto en algunas veces, y eso hoy es difícil de hacerlo en México. O sea, simplemente bajar un prototipo de eso aquí en el país no se puede hacer, donde los costos de acceso a la banda ancha se van hasta en un 60-75% menos para la población, y son tecnologías que hoy ya son viables. Hay países que están avanzando mucho gracias a ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces me sumo a que este pilar legislativo que comentabas, Santiago, y que estabas extendiendo es crítico para nosotros, ¿no? Santiago hacía una propuesta muy interesante, ahorita paso la palabra con gusto, respecto a la creación de una secretaría de TICs que pudiera empujar estos temas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juan Alberto? ¿Cuál es la opinión de la MITI tuya personal? ¿Cómo lo ves? Mira, pues yo soy un fan de ese principio, ¿no? Creo que en las diferentes reuniones que nosotros tenemos como asociación, como AMITI, yo como representante de la MITI, en las reuniones que hemos tenido entre nosotros, siempre he sido muy vocal que eso es fundamental, aunque no es la pieza única. Sin embargo, está visto que en los países donde ha habido esta orquestación que comentaba Santiago, ¿no? Las tecnologías de la información son transversales, son un gran habilitador para la economía. No es el fin, es un medio para llegar a obtener muchas cosas. Entonces, esta idea de tener una Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pues te ayuda a habilitar la innovación y el uso de las tecnologías de la información, de incrementar la productividad, la competitividad en todos los sectores del país. Y esa gobernanza de la que hablaba Santiago, pues se puede dar mejor si existe una organización que reporte a los más altos mandos, y además esa organización pues tiene que generar los vínculos adecuados con la academia y con la iniciativa privada, con las asociaciones, para que de alguna manera este concepto de la agenda digital en un país crezca y se desarrolle.
En América Latina, sin duda, quienes mejor lo han implementado es Colombia. Y no es muy reciente la implementación, pero ya llevaba también años el debate. Sin embargo, ver el progreso que han hecho en 2 años es espectacular, ¿no? Entonces eso yo creo que ojalá, ahora me da mucho gusto, no sé, Santiago, es una buena noticia la que nos compartías ahorita, ver que ya los candidatos están hablando de una agenda digital nacional. Quiere decir que el trabajo que hemos venido haciendo de que esto suba de tono para el futuro de México se esté dando, ¿no? Déjame agregar algo, si me permites, más que complemento de lo que comentaban acá. México tiene una oportunidad única en los próximos años dado al bono poblacional. Creo que tú vas a extender más, Alejandro, sobre el tema de educación, pero eso es fundamental, es decir, es una ventana de oportunidad única en el tiempo. Entonces esta prioridad de enfoque en el sector educativo es crítico. Capacidades tecnológicas son muy necesarias en nuestro país y tenemos que aprovechar este momento que estamos ahorita viviendo y lo estamos viendo ahorita en análisis que tenemos, estudios que hemos visto en la MIT o yo en mi rol en Microsoft, estudios que ves de lo que está sucediendo en China, India y en otras geografías. Capacidades tecnológicas en un país son fundamentales, ¿no? Sobre todo cuando ves el porcentaje de la economía, el Producto Interno Bruto en nuestro país está conformado por pymes, ¿no? Y en el último censo es claro donde dice la tercera parte de las pymes tienen acceso a las tecnologías de la información. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser disruptivos? Uno es educación, capacidades tecnológicas, aprovechar también el momento de la industria de tecnologías de la información. Quiero por último compartir un dato que se me hizo bien interesante. Nosotros comisionamos un estudio con el IMCO, con el Instituto Mexicano para la Competitividad, y estamos tratando también de educar a la población de qué se requiere, o sea, qué significa que haya mayor adopción de tecnologías nuevas como cómputo en la nube. Y es interesante ver el estudio, dice: los ahorros económicos estimados de adoptar la nube para la economía mexicana, dada la reducción de costos de TI del sector público y privado, son del 0.31% del Producto Interno Bruto nacional, ¿sí? De este 0.23% corresponde al ahorro en el sector privado y 0.08% al ahorro en el sector público. Sin embargo, esto te genera otros beneficios, por ejemplo, 63,000 nuevos empleos al reducir el 1% el costo de entrada de pequeñas y medianas empresas. Y eso lo puedes extrapolar a otros beneficios para nuestro México, por ejemplo, la reducción en consumo de electricidad, que eso es algo clave, reducción de emisiones de carbono. Entonces, esto tiene que estar en las altas prioridades y estas grandes palancas, la parte legislativa, la creación de la Secretaría, el enfoque en capacidades, educación y la innovación, llevarla a un siguiente nivel, son piezas fundamentales. Perfecto, muchas gracias. Y cabe mencionar que, bueno, Santiago, tú tenías otro comentario, te lo voy a pasar. Antes quiero decir que este tema de la Secretaría lo hemos discutido a nivel industria, la MIPSI también se suma, estamos de acuerdo en que vale la pena, que es una oportunidad importante para México tener una Secretaría, un ministerio de las TICs que tome el liderazgo, que tome la gobernanza de estos temas y que nos ayude a establecer una estrategia coherente. Con eso, Santiago, no sé si tengas algún comentario antes de pasar al tema de educación con Alejandro, algún comentario acerca de la parte de la Secretaría, cómo lo haríamos, y del legislativo sobre lo que comentaba Rodrigo. Sí, nada más me gustaría referir, Juan Alberto hizo una pregunta muy interesante: ¿debe ser gratis Internet? Y luego Rodrigo dijo, crearlo como derecho constitucional exige una cantidad de recursos impresionantes y el detalle está en los cómo. Me gustaría comentar que hacerlo un derecho constitucional no necesariamente es decir Internet gratis para todos. Pienso que en la realidad, Internet, como casi en todos los aspectos de la actividad humana, no es blanco ni negro, ¿sí? Podemos decir algo así como, tomando tu ejemplo que diste de Colombia,
como decían en Colombia, y que lo tomaron de escuelas de enfoque político europeas, etcétera, con el aparato comercial hasta donde llegue y con el Estado hasta donde se necesite. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente va a haber cobertura y conectividad que nos va a costar a los que podemos pagarla y debemos pagarla, ¿sí? Y obviamente va a haber conectividad a segmentos de la población que son amplios, ¿eh? Si lo medimos en términos de número de poblaciones, estamos hablando de decenas de miles de poblaciones que en México no tienen conectividad. ¿Nos vamos a esperar hasta que los operadores con sus casos de negocios les sea atractivo llegar ahí? Obviamente no. ¿Vamos a dar internet gratis aquí en el Teatro Diana a propósito? Pues yo creo que no. O sea, aquí vemos pura gente que podemos pagar internet, ¿no? Hay una red por ahí que se llama GDL Libre, ¿no? Guadalajara Libre. No me puedo enlazar a ella, pero si es libre les agradezco a quien la haya puesto. Y obviamente hay internet gratis en plazas públicas, etcétera, etcétera, en ciudades que quieren posicionarse como ciudades competitivas y que lo hacen como una estrategia de competitividad, ¿sí? Entonces, yo creo que se le puede buscar la forma. Yo creo que borrar el que sea un derecho constitucional por la complejidad y el costo que eso trae es desperdiciar una oportunidad que tiene un excelente potencial, que tiene sus complejidades, claro que tiene sus complejidades. Por eso yo mencionaba que eran dos grandes palancas y tienen su costo, también tienen su costo. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. Juan Alberto, mencionaste también mucho, o las grandes oportunidades que hay en el tema de educación en México. Por ahí hemos escuchado ya comentarios de que existe hoy la tecnología para resolver rápidamente, por ejemplo, los problemas de calidad y cobertura ya al día de hoy. Tan solo lo que hace falta pues es el acceso a internet. Con esto le quiero dar la palabra a Alejandro de la Universidad de Guadalajara, y quisiera saber, Alejandro, ¿cuál es tu postura en el tema? Regresando a las preguntas originales, ¿qué retos tiene México adelante? ¿Qué debemos hacer para aprovechar las oportunidades? ¿Y qué hay en materia de educación para México? Muy bien, pues si me permiten, yo quiero hablar algo que se ha tocado durante todo el día, ¿no? El mundo de hoy presenta retos diferentes, es totalmente cambiante y no es ni de broma lo que era hace un par de décadas. Estamos inmersos, como lo comentaba Santiago, en una sociedad diferente, la sociedad de la información y el conocimiento, donde se genera más conocimiento en pocos años que en toda la historia de la humanidad, gracias al avance y el desarrollo precisamente de las tecnologías de la información. Hemos visto cómo países se suben a esta ola de avances tecnológicos y realmente es un beneficio para todos sus habitantes y logran beneficios en todos los aspectos. La realidad en México desgraciadamente es diferente, todavía vamos un paso atrás, ya se mencionaba en algunas ocasiones. Dentro de la OCDE, México está rezagado en los últimos lugares en cuanto a acceso a internet, en cuanto a la calidad de las telecomunicaciones. Hay mucho todavía por hacer. ¿Por qué mencionamos a la universidad en este tema como parte de la industria y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación como motor fundamental? Bueno, precisamente porque las empresas hacen lo suyo, por supuesto que trabajan en brindar esas soluciones tecnológicas para la comunidad, pero no todo lo que generan las empresas es benéfico. Recordemos que las empresas buscan satisfacer obviamente alguna necesidad, pero también buscar el beneficio económico, y muchas veces tenemos ahí una brecha que se genera. La base social de la gente es la que está empezando a generar las tecnologías y poderlas difundir y gritar que tenemos una necesidad de que se atienda, de que se legisle en favor de las tecnologías.
Vemos todavía, con desgracia, cómo algunos gobernantes todavía no toman en cuenta la importancia de las tecnologías de la información. Todavía lo ven como un monstruo que hay que dominar y en algunos casos no se dan cuenta que ese monstruo ya es un animalito domesticado que todos tenemos en su casa, en casa de cada uno, con el uso de internet, gracias a que lo utilizamos y lo aprovechamos día con día. No todos los que podemos pagarlo, porque todavía es un internet caro en nuestro país. ¿Qué sucede? Por ejemplo, y algo que comentaba el diputado Rodrigo Pérez, es sobre el asunto de qué piensan los gobernantes. Vamos viendo la realidad en este momento. Cuando en el debate presidencial se hablaba sobre el tema de cómo llevar las tecnologías a los jóvenes, bueno, a mí me sorprendió ver las respuestas, ¿no? En primer lugar, el candidato López Obrador tocó durante 30 segundos nada más el tema, aunque era una pregunta directa, y comentó algo como que internet para todos con ayuda de los maestros y los padres de familia. Lo demás ya no lo entendí. Siguió el turno de Gabriel Cuadri. Él mencionó algo que a mí también se me hace muy razonable, que es el internet y banda ancha como un derecho para todos, incluso modificando la Constitución. Nada más le dedicó 15 segundos, pero por lo menos es una propuesta que a mí me parece razonable. En el caso de Josefina Vázquez Mota, 0 segundos le dedicó, no respondió esa pregunta, se brincó algo que es tan importante para todos. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, le dedicó 1 minuto con 3 propuestas, 2 de las cuales tenían algo de razonamiento desde mi punto de vista, la tercera no la entendí, algo como redes del conocimiento, pero nos damos cuenta que estamos muy alejados todavía de los impulsores de esas leyes que pueden modificar cómo se utilizan y cómo se difunden las comunicaciones en nuestro país. En realidad, sí trabajamos, incluso algunos de los que estamos aquí presentes, en la consolidación de una agenda digital en diciembre pasado, impulsada por la SCT, por algunos gobernantes que sí se dedican precisamente a buscar el beneficio de las tecnologías de la información, como el diputado aquí presente, como el senador Francisco Castellón, que también desde la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado está impulsando fuertemente el uso de tecnologías. Y aparte de eso, no vemos mucho impulso. El intento de consolidar esa agenda digital en la SCT, bueno, pues es algo que se agradece, ¿no? México lo necesita. Desgraciadamente se hace en un periodo cuando ya está a punto de terminar el periodo presidencial de este gobierno, ¿no? Hay que pedirle a la SCT que no nada más piense en carreteras físicas de cuota de peaje, sino en esas carreteras de información que hoy en día sirven tanto a cualquier país. En el caso de la educación, por eso lo menciono, porque hay mucho que pueden hacer las universidades en este aspecto. Y brevemente comento algunas de las cosas, precisamente porque este es un panel de propuestas. Uno es promover investigación más en ciencia y tecnología. Vemos que ahora parte de las propuestas gubernamentales de los presidentes es invertir un poco más en ciencia y tecnología. Le quieren destinar el 1% del Producto Interno Bruto, cuando actualmente se destina, si no me equivoco, la 1/5 parte de eso. Pero países desarrollados invierten 10 veces más que lo que estamos invirtiendo nosotros, ¿no? Es difícil, pero hay modos de hacerlo, ¿no? Hay que impulsar las empresas de TICs, evitar los monopolios. Creo que si las universidades se dedican también a crear gente consciente sobre este asunto, podríamos nosotros lograr tener nuevas empresas que nos puedan ayudar en este sentido. Hay que hacer atractivas las ingenierías, y aquí toco el tema de género. En realidad se hablaba mucho de las mujeres, y las mujeres no les atraen mucho las ingenierías, desgraciadamente. Hay que buscar cómo acercarlas más, que sean sistemas educativos más atractivos en este sentido, y además evitaríamos una deserción de los hombres en las universidades. Hay que utilizar filosofías y procesos en la educación, no enseñar programas específicos, que eso después nos genera una confusión,
porque si nosotros enseñamos específicamente a usar Photoshop, el joven va a querer salir y comprar el programa cuando no estamos en una posición económica para lograrlo y pagarle grandes cantidades a empresas. Mejor enseñamos procesos y que cada persona decida qué programa utilizar, software libre, alguna marca, etcétera. Por último, extender la cobertura es algo que se puede hacer con tecnologías en la educación y de paso enseña a los jóvenes a dominarlas utilizando blended learning, e-learning, mobile learning o virtual learning, etcétera. Hay que generar contenidos para diferentes grupos sociales, por ejemplo, adaptar software para los grupos indígenas en su propia lengua. Es una discriminación si no hacemos esto, si nada más utilizamos software en algún idioma. Hay grupos que tienen que ser incluidos. Y bueno, para finalizar, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Vemos los ejemplos, ya se mencionaban. Hay países como la India, China, Brasil, que están invirtiendo grandes cantidades en tecnologías y vemos cómo están despegando en este momento gracias al impulso que se genera entre empresas, gobiernos y universidades. ¿Cuál es el reto final? Bueno, dejar de ser consumidores de tecnología. Ya utilizamos Facebook, somos el quinto país en utilizar tecnologías como redes sociales. Tenemos más de 30 millones de usuarios de Facebook, vemos un crecimiento importante en el número de internautas. Y bueno, hay que convertir esos consumidores en generadores de tecnologías, que sería el gran reto. Los jóvenes nacieron en una época diferente. Responden, muchos de ustedes que están aquí, responden a otro tipo de educación, ya no directa, memorizada, sino responden a colores, figuras, animaciones, interacción. Es un mundo totalmente diferente. El reto sería que los más grandes entendiéramos eso para estar a la altura de ustedes y poder ofrecer soluciones que realmente nos lleven a tener un mejor país en materia de telecomunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues con eso nos acercamos al final del panel. Estamos ya un poquito sobre tiempo. Creo que vale la pena, de todas formas, que cada uno de ustedes se vaya tomando de 30 segundos a un minuto para cerrar, dar sus últimas impresiones, lo que consideren que sea más relevante de los temas que hemos ido tocando el día de hoy. Si gustas, Alejandro, empezamos por ti para cerrar el mismo orden. Vamos a tratar de mantenernos abajo de un minuto, si fuera posible. Gracias. Excelente, como lo comento, el detalle de las universidades es algo que merece impulsar la nueva forma de educar. Ahora necesitamos una educación multicultural, necesitamos una educación constructivista, que esté sembrada en los valores y por supuesto el uso de las tecnologías es algo que nos va a llevar a este nuevo mundo que nosotros esperamos. Ojalá y el gobierno nos escuche en esta ocasión, en los próximos 6 años, tener una agenda digital que incluya estos temas, donde por supuesto que la educación esté considerada en temas de tecnología y de redes de información y del conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Juan Alberto. Gracias. Quiero agregar un comentario importante. Si somos exitosos en el sector educación y se da la innovación en México, hay este concepto de la propiedad intelectual y la generación de patentes en un país trae beneficios muy importantes económicos y en la generación de empleos. Tenemos estudios como AMITI, patrocinados por el CIU en México. Nada más tengan esta cifra: 10 puntos porcentuales de aumento. Los registros de propiedad intelectual en México significan un incremento de $36 en el Producto Interno Bruto per cápita en nuestro país. Entonces, creo que eso habla mucho del trasfondo, de la importancia que tiene la educación y la innovación en el país. Sigo abogando para que la nueva gestión, quien sea electo, podamos inaugurar esta Secretaría de Información, de Tecnologías de la Información. Creo que eso sería un gran beneficio para México. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo Pérez Alonso, diputado. Pues muchas gracias. Yo creo que, como ya les mencioné, deben de fijarse muy bien cuáles son las propuestas de los candidatos y no solo las que se virtieron en el debate, porque en el debate, desafortunadamente, y en el próximo debate, el formato es muy rígido, son 90 segundos para responder preguntas y eso es algo que pues desafortunadamente no da tiempo suficiente para darse a entender incluso a veces, ¿no? Pero yo creo que, y aquí sí tengo ya mi preferencia, el candidato que
ha vertido las mejores propuestas en materia, incluso diciendo ya agenda digital, es Enrique Peña Nieto. Y si se fijan ustedes en el documento que viene en la página de internet, pues vienen ya todas estas cuestiones que hemos ya platicado aquí. Lo que sí les podría decir es que debemos de analizar con mucho detenimiento cómo se implementaría primero un derecho a internet, como ya se mencionó aquí, y por otra parte, cómo podríamos implementar un esquema de gobernanza que pueda satisfacer las necesidades de industria, de los usuarios e incluso del gobierno. Y yo creo que, como ya se mencionó aquí, el mejor esquema es a través de una separación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del tema de transportes para que sea un tema aparte, porque además merece una especialización, y se puede incorporar el lema de tecnologías de la información dentro de esa propia Secretaría. Así que pues felicito este panel y muchas gracias por invitarme. Gracias, diputado. Como quieras, echó al comercial. Bienvenido. Santiago. Yo haría muchísimo menos énfasis en qué tienen los candidatos o qué no tienen en sus plataformas. Yo pienso que el que cambie y el que adopten las prioridades depende de ustedes y depende de nosotros. De ustedes, sean estudiantes, sean ingenieros, sean lo que sean en su papel en la sociedad, y nosotros como industria y como representantes de la industria, empujar por esas sociedades. Si como sociedad no empujamos, como sociedad no cambiaremos. Y yo les aseguro que si como sociedad empujamos, quien quede, que no puso la coma, que no puso esto, que no puso aquello, lo va a poner, porque nosotros lo vamos a empujar. Y una actividad de empuje muy importante, una estrategia, es fomentar un trabajo conjunto de industria, academia y gobierno. Nosotros hemos sido testigos de que cuando la industria, la academia y gobierno trabajan al unísono, se logran grandes cosas. Y para ejemplo está Jalisco, y ustedes viven aquí y ustedes lo pueden ver, ¿sí? Entonces vamos a trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, me parece un excelente cierre, me sumo completamente a tu idea. Estos son temas que nos corresponden como sociedad, que como sociedad debemos de trabajar juntos, y qué mejor cierre que este. A nuestros expertos, muchas gracias, excelente discusión y gracias a todos.